Ética Nicomaquia, Aristóteles, siglo IV a.C., libro sexto. Apéndice sobre las virtudes éticas, continencia e incontinencia. Este libro se divide en 14 apartados que se desglosarán a continuación. Apartado número 1. Vicio, incontinencia, brutalidad y sus contrarios. Estos 3 vicios en el subtítulo deben evitarse en primera instancia. Además añade que, basado en la línea de los contrarios e intermedios, para la incontinencia tenemos la continencia, para el vicio la virtud, pero para la brutalidad no se logra establecer un término. En este apartado Aristóteles trata de lo que se suele decir sobre estos 3 vicios y sus contrarios, en cuanto que algunos se distinguen unos de otros y otros los mezclan indistintamente. Apartado número 2. Diversas opiniones respecto de estas cuestiones. Se dice que un hombre no podrá ser justo e incontinente a la vez, así como tampoco un continente no podrá ser injusto, pues sería contradictorio que el hombre continente voluntariamente tomara malas decisiones. Pero existe un error de términos acá, pues si el hombre necesita la continencia es porque algo debe contener, por ende es creador de viles acciones. De este modo la continencia no es buena per se. Apartado número 3. Continencia y conocimiento. Para este apartado se expone la condición de la opinión, en la que es difícil determinar quién sabe, pues saben tanto los que opinan como los que poseen el conocimiento, de modo que tanto el que opina como el que conoce piensan tener la verdad cada cual. Luego se establece la diferencia entre el poseer el conocimiento y aplicarlo, y tenerlo y no aplicarlo, y este último es quien más se acerca al incontinente, pues motivado por los deseos, que son contrarios a la recta razón, aunque posea el conocimiento no puede utilizarlo, y que estos ciertamente hablan como los actores de un teatro, diciendo palabras sin realmente vivirlas ni aplicarlas, como un sofista. Apartado número 4. Diversas formas de incontinencia. Trata de si se puede ser en un modo absoluto o particular incontinente, además de la diferenciación existente entre incontinente y licencioso, así como entre continente y moderado. Con esto se explica que en ocasiones no se penaliza el deseo como tal, siendo la búsqueda de lo que se apetece, sin maldad en la finalidad, sino el simple exceso en el deseo. Del mismo modo suceden situaciones que son categorizadas como buenas, pero que yéndose al exceso se tornan en un perjuicio. Así Aristóteles censura una vez más el defecto y el exceso, incluso en las cosas que categóricamente se toman por buenas. Apartado número 5. Disposiciones brutales o morbosas. Hay algunas cosas que son agradables por naturaleza, otras que no siéndolo, se forma el apetito hacia estas. De igual manera, Aristóteles da algunos casos de los que él considera brutalidad y morbosidad, y concluye que son todos aquellos actos que son formados por los hábitos contranaturales, que decantan en el exceso o en el defecto. Por ejemplo, es natural que al condenado o los enemigos se les dé muerte, pero no hacer lo que hizo Falaris, que se construyó un toro de hierro para torturarlos, o en actos morbosos. Es natural sentir estrés, pero un hábito mórbido es el comerse las uñas. En definitiva, todas las formas excesivas de cobardía, insensatez, desenfreno y mal carácter son morbosas y brutales, y estas se ligan con la incontinencia y la continencia, así como cuando se habla de la intemperancia y la moderación. Apartado número 6. Incontinencia de la ira y de los apetitos. La incontinencia de la ira es menos vergonzosa que la de los apetitos, pues la ira es una demostración de no poner buena atención a la razón, de modo que la ira responde a una conquista de esta por encima de la razón, pero no deja de haberla del todo. Por el otro lado, se tiene el apetito, que, al estar sujeto al deseo, no sigue en ningún aspecto a la razón, por esto es más vergonzoso. De esta manera se impugnan con mayor severidad a los que roban o cometen violaciones, pues es por vía de apetitos que lo hacen, mas el que por obra de la ira le pega a alguien es de alguna manera perdonado, si su ira se ve en cierta manera justificada. Así la incontinencia se distingue del vicio en este punto. Apartado número 7.
La continencia y la incontinencia con respecto a placeres y dolores. En relación con los placeres se tiene al continente y al incontinente, y en relación con los dolores al blando y al resistente. Acá Aristóteles una vez más censura los excesos y defectos, así como los placeres no son necesarios más que los necesarios. De modo que aquellos que siguen deliberada y constantemente los placeres son licenciosos y por lo tanto incapaces de arrepentirse, y por esta incapacidad son incurables. Pero como ya se había tratado en el punto anterior, el licencioso es vicioso y es diferente al incontinente. Entonces la incontinencia y la continencia radican en los placeres necesarios más que en los innecesarios, y son estos últimos los que más peligro traen, por la probabilidad que tienen de convertirse en un vicio. Con respecto a los dolores, hay quienes resisten a ellos, y esta naturaleza es mejor y más prudente que aquellos que no lo hacen, pues quienes no son resistentes están ciertamente enfermos. De modo que aquellos blandos que no resisten nada, y peor aún los que fingen estar enfermos, no sabiendo que el estarlo es un estado desfavorable, serán incontinentes. En conclusión, la incontinencia es debilidad y precipitación, y la continencia es fortaleza y temperancia. Apartado número 8. El licencioso y el incontinente. Como ya se ha tratado en varias ocasiones, el licencioso es vicioso y el incontinente no, porque el primero no se arrepiente ni puede hacerlo, y no se puede curar, pero el segundo sí, y puede curarse. Aristóteles en este punto apela a las matemáticas, en cuanto que existen principios que no se pueden demostrar, pero se saben y funcionan. En esta línea lógica, las virtudes surgen como principios que no se pueden demostrar, pero que intuitivamente se saben y se conocen lo que es malo y lo que es bueno, y que esto se adquiere por el hábito. Por ejemplo, quien por una pasión pierde la recta razón es incontinente, pero sabe que lo que le aconteció fue un desliz y no deberá por esto irse irrefrenablemente en busca de los placeres que sus apetitos le suscitan, a diferencia del licencioso que vive totalmente perdido y sumido en esta búsqueda. La continencia y la obstinación. Hay quienes por apetitos y placeres no pueden ser persuadidos, y estos son quienes más se asemejan a los continentes, pero no son más que una semejanza, pues estos hombres son obstinados e inflexibles en su opinión. Por lo tanto, los testarudos e ignorantes son obstinados, pues son movidos por los placeres y el dolor en su propia opinión. Luego se establecen similitudes entre varios tipos de personas, las cuales tienen un poco de una cosa y otro de otra, como el incontinente, que tiene, según determinadas circunstancias, un poco de carácter licencioso, o entre el continente y el moderado, aunque difieran en sí unos de otros. Apartado número 10. La incontinencia y la prudencia. Estos términos son insolubles e incompatibles. Cuando se presenta uno, el otro no existe. El incontinente es aquel que carece de acción, muy parecido al blando, y apartando la similitud entre habilidad y prudencia, la prudencia siendo, como ya se ha dicho, un modo de ser, o una virtud del hombre bueno para determinar lo bueno y lo malo, la incontinencia es conocer y saber lo que se debe y se necesita, pero no aplicarlo, en oposición a la prudencia, que lo ejecuta. Finalmente se apela en que tanto lo uno o lo otro, en cuanto bueno y malo, es formado mediante hábitos que podrían llegar a ser naturales entre los hombres. Apartado número 11. Teorías sobre el placer. Acá se exponen varias opiniones de lo que es y de dónde proviene el placer, muy a menudo confundido con la felicidad. En primera instancia, en el placer se oscurece el pensamiento y no se piensa bien cuando se lo experimenta, al menos en algunos placeres. Y por otro lado, algunos otros placeres son censurables y otros nocivos, puesto que el placer es un proceso y no un fin como tal. Apartado número 12. Discusión de la teoría de que el placer no es un bien. Los modos de ser y naturalezas tienen dos sentidos, uno absoluto y otro particular. Acá Aristóteles refuta la idea de que el placer sea un proceso o un arte, sino más bien una actividad, y que existen artes que parecen estar en función de un placer,
como la cocina o la perfumería. En definitiva, el hombre prudente evita todos aquellos placeres que se deriven del apetito o se acompañen del dolor, y desde luego el exceso de estos mismos. Apartado número 13. El placer y el bien supremo. Acá se discute el hecho de que el placer, lejos del dolor y lo malo, se coloca como un bien. De tal manera que Aristóteles, argumentando que el placer es malo, como anteriormente se ha ido revelando, parece aún a pesar de esto colocarse el placer como el bien. Pero si el placer es bueno o malo particularmente, debe existir un modo de ser ya no en este plano, sino en el universo mismo, una felicidad absoluta, sin estar sujeta a esta particularidad. Apartado número 14 y último, los placeres corporales. Si lo que es malo es contrariamente a lo bueno, entonces la misma premisa se aplica a la inversa, donde lo que es bueno tendrá por ende lo contrario, que es malo. Por lo tanto, quienes persiguen el exceso, y el exceso es por naturaleza malo, no podrán ser de esta forma buenos. O aquellos que siendo moderados son buenos, no por defecto siendo abstemios, sino por la moderación en el disfrute de los placeres, no serán malos. Ahora, el placer corporal es muy requerido por los humanos, pues con ello se libera el dolor, y como dolores se presentan muchos y variados, estamos en esa constante búsqueda del placer. Pero como ya se ha establecido el placer, sea natural o adquirido por el hábito, la mayoría de estos inclina a los hombres a ser malvados por cuanto viciosos y licenciosos. Los placeres que no censura Aristóteles son pues aquellos que no producen dolor por naturaleza, pues en estos no se encuentra el exceso o el defecto. Y así concluye el libro 7 de Ética Nicomaquia.